Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un saludo a todos y muchas bendiciones. En esta hora estamos acá ya una vez más para un videito más, un video más para todos ustedes, queridos amigos, y como lo prometido es deuda, en esta hora estoy haciendo este video para el título, para darles lo que les prometí, pues fue hablar acerca de este tema, el cristiano y la política, ¿verdad? El cristiano y la política. Para empezar, vamos a ver primeramente qué significa la palabra política. ¿Qué es la política? Dice, la política es la actividad humana orientada a la toma de decisiones colectivas para administrar, organizar y gobernar una sociedad. Su objetivo principal es el de resolver conflictos, gestionar el poder y establecer normas que aseguren la convivencia. 1. El poder es la capacidad de influir en las decisiones de otros. La política determina quién tiene ese poder. La política, en otros aspectos, la política impacta directamente en la vida diaria de las personas. Sirve para distribuir los los recursos y los presupuestos de una nación. Ok, así que también pues eso es más o menos en algunas palabras, a grosso modo, lo que es la política. La política también es el ejercicio del poder, ¿verdad? La política es el ejercicio del poder, cómo se distribuye el poder o los poderes en una nación o en una sociedad. Por esa razón, cuando se habla de poder, estamos hablando de diferentes tipos de poderes, ¿verdad? Puede ser el poder adquisitivo, el poder de las armas, el poder coercitivo, ¿verdad? Y entonces hay muchos tipos de poderes, pero estos son algunos de ellos. El poder, ¿verdad?, del conocimiento. Cuando una persona tiene conocimiento, tiene poder sobre otra persona, sobre la persona que no tiene ningún conocimiento. Así que, de cierta manera, está en ventajas y por eso se distribuyen los recursos o los bienes de cuando hay un país. Y el cristiano, pues, somos llamados a servir a Dios, a enseñar lo que es la palabra de Dios y a enseñar también cómo ser, ¿verdad?, verdaderos adoradores y verdaderos cristianos, a poner en práctica la palabra de Dios. Y quisiera leerles un párrafo de lo que dice el estudio de nuestra iglesia, ¿verdad?, Soldados de la Cruz de Cristo, en el libro del año pasado que tuvimos precisamente lo que concierne a nosotros como administradores de los bienes, de las cosas que Dios nos da en este mundo y de los recursos que Dios da al ser humano. Nosotros los cristianos también somos llamados a ser administradores de los recursos que están a nuestro alcance. Mire lo que dice acá, como dice el libro, ¿verdad?, de la Escuela Sabática. Dice, es preciso que el cristiano comprenda su posición dentro de la sociedad, así que debe tener clara las enseñanzas del Señor en lo concerniente a cada área de la vida. Debemos aprovechar las oportunidades que están a nuestro alcance para defender la justicia en la sociedad, y eso podemos hacerlo de muchas maneras, incluyendo la oportunidad de votar por la justicia, por aquellas cosas que honren a Dios y su palabra. Todos los hombres y mujeres como parte del pueblo tienen derecho al voto, incluyendo los cristianos, pero cada uno debe votar según estime conveniente. Por otro lado, tampoco un cristiano deberá ser forzado a ejercer su voto si no lo quiere hacer. El ministro, lejos de influenciar en la mente de los miembros de su iglesia,
para lograr sus intereses personales, es responsable de educarlos con respecto a este tema, enseñando a la luz de la palabra sobre las virtudes que una persona debe tener en cuanto a la justicia, la verdad, la honradez y la integridad, para gobernar sin señalar a alguien en específico. Debe dejar a cada uno de los miembros de su iglesia que decida según su juicio cuál es el político que tiene esas virtudes. El cristiano puede votar a favor de aquello que proteja a la gente del mal como hombre o mujer del Señor. Puedo pronunciarme a favor de lo que creo se ajusta a un estándar bíblico. Todas estas responsabilidades son deberes cívicos que los cristianos debemos ejercer con responsabilidad. La iglesia necesita alejarse de la politiquería, votar por la justicia y proclamar el Evangelio. Pablo, puedo tener, y es completamente normal, preferencias sobre quién será o sea el presidente, el congresista o el juez, pero al final lo único verdaderamente importante, lo único que puede influir significativamente en la vida de los seres humanos es el Evangelio, y es por predicar este Evangelio por lo que todo cristiano debería ser conocido. Además, debe hacerse una distinción entre la iglesia como institución y el cristiano como individuo. Hay responsabilidades y acciones que demandan la participación del creyente, pero la iglesia debe estar centrada en su misión. Así que, estimado amigo, estimado hermano que me escuchas, la política tiene muchas críticas, pero yo, en mi opinión, mi humilde opinión es que el ser humano muchas veces odia o critica las cosas no por que sean malas o buenas, sino por el desconocimiento, por ignorar, ¿verdad?, qué es lo que significa cada cosa, de qué se trata el tema. Disculpen que le voy a dar la espalda un poquito. Se me cayó el lapicero. Disculpen por el sonido, el ruido. Y en la Biblia encontramos también encontramos que nos habla acerca de también lo que es la política, ¿verdad? Y por esa razón deberíamos nosotros también leer la palabra de Dios. Primero que nada, en Daniel 4:17, la palabra de Dios, vamos a leerla, nos dice algo muy importante, ¿verdad? Daniel 4:17, y la palabra de Dios nos dice así. Ahorita que la encuentres, se la leemos. Daniel 4. Daniel. En el libro del capítulo 4 de Daniel, habla acerca de lo que es el poder, ¿verdad? El poder, lo que es la política, más o menos. 4:17 dice la palabra de Dios así: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, dice, de decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. Él dice, él reinó el reino de los hombres. Él gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo
Así que Dios es el que quita y pone los reyes. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Baltasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Así que Dios es el que está en control sobre todo de todos los reyes de la tierra. Y también vamos a leer en Primera de Samuel 8, del versículo 4. Mire cómo dice la palabra de Dios también. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y reafirmó Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra, y los pertrechos de sus carros. Tomará también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Así que, estimado amigo, aquí podemos ver en esta lectura bíblica cómo los hombres, los hijos de Israel, despreciaron el gobierno de Dios, el gobierno que Dios tenía sobre su pueblo, sobre Israel, sobre el pueblo, y ellos decidieron tener mejor un rey como las demás naciones. Así que, estimado amigo, aquí podemos ver que Dios le permitió al hombre, porque el hombre siempre ha querido vivir desconectado de su Dios, de su Creador,
entre más cerca de Dios estemos, más vamos a desagradar a los hombres, porque la justicia de Dios es diferente a la justicia de los hombres. Por eso el cristiano a veces, cuando está cerca de una persona pecadora, una persona común, no es agradable, no le gusta la conversación, porque es como el agua y el aceite. Pero Dios nos ha mandado a hacer sal, ¿verdad? Darle sabor a este mundo. Y los cristianos tenemos un rol muy importante, no solamente en la política, sino en todos los medios. Si tú tal vez eres un estudiante de medicina, un día vas a tener que estar en medio de doctores, vas a tener que estar en medio de personas que han estudiado y se han preparado y están en un nivel académico muy alto. Si tú eres un arquitecto, si eres tal vez un ingeniero, vas a estar entre medio de personas muy inteligentes que pasaron universidades, que estudiaron mucho. Sin embargo, Dios está en todas partes, Dios tiene gente donde quiera, en el mismo gobierno, en los mismos gobiernos, Dios tiene personas. Dios no ha dejado de habitar en el corazón de algunos hombres, porque Dios lo que mira es el corazón justo y temeroso. En el tiempo de Daniel, la palabra de Dios usó a Daniel. En el tiempo de José, Dios usó a José. En el tiempo de Pablo, Dios usó a Pablo. Y así por ende, ¿verdad? Dios usó a Pedro cuando Pedro estaba predicando y dice que les prohibieron que predicaran en el nombre de Jesús. Él les dijo: juzgad vosotros si es justo obedecer a vosotros o a los hombres antes que a Dios. Así que dijeron ellos, los apóstoles: no callaremos el mensaje del Evangelio. El Evangelio debe de fluir donde quiera que vayamos. Y si tú eres un cristiano y estás ahí en el gobierno, si tienes oportunidad de hablar de Cristo, hablar de Dios, no es algo que esté prohibido por la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando se encontraba en medio de soldados, él miraba, ¿verdad?, cómo la autoridad lo llevaba preso, pero él no se quedaba quieto, él no se quedaba callado. Él hablaba más de la palabra de Dios y testificaba, predicaba el Evangelio. Por eso el cristiano no debe estar amedrentado, sufriendo o pensando, preocupado por quién va a gobernar. No, sea quien gobierne, Dios está primero, Dios está por encima de todos. Dios está por encima de todos los hombres. Y pues así mismo es. Vamos a tener que hacer una segunda parte de este tema de lo que es la política y el cristiano. Claro, el cristiano no puede ser un politiquero, pero el cristiano debe estar en contra de la injusticia, debe de estar en contra y a favor de lo que es la justicia y a favor de lo que es lo bueno, ¿verdad? Y las buenas obras y las cosas y la verdad, de acuerdo con lo que Dios está de acuerdo, ¿verdad? No con aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Así que deseo que Dios bendiga tu vida. Y esto es lo que te había prometido, ¿verdad? Hablar acerca de lo que es el cristiano y la política. Todos tenemos libertad. Y si hay algo que por lo cual el hombre ha luchado en este mundo, es por la libertad. Estados Unidos, una nación la cual ha tenido muchas guerras, y esas guerras, la mayoría han sido para libertar a personas que han sido atrapadas por las personas malas, secuestradas, ¿verdad?, por personas sin temor de Dios, personas que odian la libertad. Hay personas que odian la libertad, y por eso el cristiano debe predicar, ¿verdad?, la libertad del Evangelio. Hoy día vivimos un tiempo de gracia, tiempo de libertad, donde en muchos países todavía se respira libertad y podemos predicar la palabra de Dios. Por eso te invito, si tú eres un cristiano, que no te amedrentes de cualquier tema que nosotros tengamos que hablar, que lo hablemos con denuedo, con alegría, con seguridad, que Cristo, que Dios es nuestro primer rey, aparte de que hay un gobernante en la tierra. Y dice una escritura, ¿verdad?, que un alto está sobre otro más alto, pero uno más alto está sobre todos los altos, y ese alto es nuestro Dios. Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y todo aquello, lo más importante que un cristiano debe saber son los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios, que Dios es todopoderoso, que Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y así que Dios nos da la sabiduría, porque Él es el único
¿verdad? Que también es soberano. Soberano quiere decir que nadie le puede dar órdenes, que no tiene nadie que le dé consejo a él y que le diga haz esto o haz lo otro. No, él es soberano y él hace lo que él quiere con nosotros y con sus hijos y con las naciones. Pero aquí podemos ver en este capítulo que leímos que el pueblo de Israel, los hombres, amaron más, ¿verdad?, a los reyes. Quisieron estar en manos de hombres en vez de estar en manos de Dios, que es justo, que es bueno y es misericordioso. Pero dice que después de que ellos dejaron a Dios y aceptaron un rey humano, un rey, ¿verdad?, con defectos y con muchas imperfecciones, dice que Dios mismo les dijo en ese momento lo que iba a pasar con ellos, que sus hijas iban a ser llevadas a moler masa, a amasar, ¿verdad?, a hacer pan y sin ganancia, sino que iban a tener trabajo, iban a ser esclavos, los hijos iban a ser soldados, iban a tener que morir por el rey, por el ejército del rey, para defenderlo a él y a su reino. Entonces, sin embargo, Dios nos manda a nosotros a que hoy día, como Él es nuestro Rey, ¿verdad?, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, Dios es nuestro Rey, Cristo es nuestro Rey principalmente, antes de cualquier autoridad humana. Dios es nuestro Rey, Dios es nuestro principal, ¿verdad?, autoridad a la cual debemos temer, y antes que temer a los hombres, tememos a Dios primero. Así que si un gobierno, por muy bien que tú lo mires, si te manda a hacer algo, o si hace cosas, o nos pide hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, nosotros los cristianos no lo haremos. ¿Por qué? Porque así como los 3 jóvenes hebreos fueron llevados al horno de fuego, y fueron lanzados al horno de fuego, nosotros, así como ese ejemplo, también vamos a permanecer firmes y fieles. ¿Y por qué los grandes apóstoles murieron, los apóstoles, de manera violenta? Porque los reinos de la tierra, los gobiernos de la tierra se corrompen, y hoy día también los gobiernos de la tierra se están corrompiendo, y hoy día hay una pelea del bien contra el mal, y nosotros debemos saber ser inteligentes, tener sabiduría de Dios para saber qué es lo malo y qué es lo bueno. Por eso el cristiano debe de tener mucha sabiduría, debe ser sabio. Un cristiano no debe ser insensato. La palabra de Dios dice que en la parábola de las 10 vírgenes, nos habla acerca de que habían 10 vírgenes, ¿verdad? 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Y dice que las 5 que eran prudentes tenían aceite en sus jarras, en sus lámparas, pero dice que las otras 5 insensatas no tenían aceite consigo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían unción, no tenían sabiduría, no tenían don, ¿verdad?, de conocimiento, no estaban llenas del Espíritu, sino que estaban vacías. Y una persona vacía casi siempre va a ser una persona ignorante, tonta, una persona, ¿verdad?, que no conoce fácilmente, la engañan, la pueden engañar fácilmente. Por eso, cuando tú ves a un gobierno, a una persona que está haciendo las cosas mal, como cristiano debes darte cuenta de que algo no está bien. Entonces Dios nos manda que seamos sabios y que oremos para que Dios ponga su mano en los gobiernos. Solamente para decirte algo así, nosotros estuvimos orando mucho antes que cayera el régimen de Maduro en Venezuela, y estábamos en reuniones, vigilias de oración, y cualquiera diría, estos están locos, están orando y nosotros no estábamos allá en Venezuela, estábamos acá en Estados Unidos. Sin embargo, por las redes sociales estábamos haciendo vigilias de oración y estábamos rogando a Dios para que Dios pusiera su mano, y mira cómo cayó el régimen de Maduro. Y así por cualquier régimen, por cualquier cosa que no esté bien, ¿verdad?, que se esté violando los derechos de los seres humanos, que se esté atropellando la libertad y la humanidad de las personas. Si tú oras por eso, Dios va a mandar su poder y Dios va a permitir que haya libertad en aquel pueblo, en aquel lugar donde se está haciendo, ¿verdad?, cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que en esta hora, si tú ves a bien
Déjame tu comentario, tú qué opinas, y va a haber una segunda parte, un segundo mensaje, un segundo video para este tema de el cristiano y la política, donde vamos a ahondar más. Si tienes alguna pregunta, comentario, alguna opinión, sugerencia, déjanosla aquí abajo en los comentarios y vamos a estar respondiendo cualquier pregunta o duda que tengas, ¿verdad? Que Dios te bendiga en este día, es mi deseo. Que pases una feliz tarde, un feliz fin de semana. Hoy es viernes 29 de mayo del 2026, ¿verdad? Cuando estamos, ¿verdad? Ya aproximadamente a las 2 de la tarde por ahí. Y así que deseo que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Recuérdate que la política no es algo malo. Los malos son los usos que le damos al poder, porque Dios es el que permite el poder. Dios es el que le da el poder a los hombres, pero el hombre sabe lo que hace con el poder, si hace lo malo, si hace lo bueno. Deseo que Dios te bendiga grandemente y gracias por ver este video, y si gustas compartirlo, compártelo con otros. Que Dios te bendiga. Hasta muy pronto.